Hola amigos, buenas noches o días o tardes o a la hora que nos estén escuchando. El día de hoy, como ya saben, seguimos con la serie de Vea Psicoterapia y sigue con nosotros la psicóloga Mariela. Para el episodio de hoy, el tema es ¿por qué deberíamos hablar más del suicidio? Y apenas, de hecho, bueno, antes que empiece a hacer mi show, bienvenida, Miss. Un placer tenerla aquí otra vez, como siempre. Gracias por estar conmigo en este episodio, que el tema de hoy creo que es uno de los más importantes. Al contrario, Sam, muchísimas gracias por invitarme y pues muy contenta de estar compartiendo contigo el espacio y pues de tocar este tema tan importante que pues desafortunadamente a veces queremos pasar como por alto, pero bueno, tú ya ahorita nos compartirás qué tan importante es este tema y por qué nos detenemos un rato a hablar acerca del suicidio. Sí, creo que pues el la intención de este episodio es precisamente para ver si es bueno o no el hablar más de este tema, porque creo que todavía hay un poquito de, pues no sé si decirlo controversia, pero todavía hay un poquito de dudas sobre si se tiene que hablar con más normalidad o algo así. Yo saqué unos datos de un comunicado de prensa que sacó el INEGI. Precisamente el pasado 10 de octubre se conmemoró el día bueno, para prevenir el suicidio, el Día Mundial. Y estos datos son nacionales, o sea, de México. Fueron el comunicado, el link se los voy a dejar en la caja de descripción por si lo quieren checar y también otro artículo. Y el comunicado fue publicado el 8 de septiembre del 2021 y las estadísticas dicen que perdón. Las estadísticas de mortalidad reportan que para el 2020 hubo un total de fallecimientos en el país de 1.069.301 y de ese millón y tantos, 7.818 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa un 0.7% de las muertes y da una tasa de suicidio del 6.2 por cada 100.000 habitantes. Y se como que creó mucha controversia porque fue demasiado superior a la registrada en el año pasado, o sea, en el 2019, que fue de 5.6 por cada 100.000 habitantes. Ahora, por sexo, las mujeres que mueren por esta causa, se destaca, no, a ver, voy a cortar esta parte porque me equivoqué. Sí, por ser, bueno, ajá, ahora por sexo, de las muertes por esta causa, se destaca que los hombres tienen una tasa del 10.4 de fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que la situación en el caso de las mujeres es el del 2.2 por cada 100.000 habitantes, o sea, es mucho menos, pero sigue siendo mucho. Ahora, el grupo de población como de riesgo es el de 18 a 29 años, que presenta la tasa de suicidio más alta, con 10.7 decesos por cada 100.000 habitantes, y de ahí le sigue el grupo de personas de 30 a 59 años, con un 7.4, igual por cada 100.000 habitantes. Y otra cosa que me dejó en shock fue que las entidades de México que representan una mayor tasa de fallecimientos por las lesiones autoinfligidas, um, por cada 100.000 habitantes, el número uno es Chihuahua con 14.0, después le sigue Aguascalientes con 11.1, luego Yucatán con 10.1 y Puebla ocupa el lugar número 20 con una tasa de 5.2 por cada 100.000 habitantes. Y cuando lo leí, me quedé como, no sé, sí sentí muy feo porque me puse a pensar y dije, a lo mejor se escucha raro el decir tasa de mortalidad o algo así, pero si lo pasamos como que 5 personas por cada 100.000 habitantes, sigue siendo mucho. Y al ya escuchar los números aquí tan cerca en Puebla, sí, no sé, como que hace que uno se ponga a pensar, a lo mejor yo no escucho aquí, en mi casa o en mi círculo más cercano o más próximo, pero no significa que alguien no lo esté pasando.
Y creo que por eso precisamente es necesario y es importante que hagamos conciencia de este tema. Y como ya saben, les hice unas preguntas en Instagram. Y la primera pregunta es una que sí yo también quería hacerle a usted y es, ¿por qué cree, ¿por qué cree que la tasa de suicidio de jóvenes en México es tan alta? Pues mira, como tú bien lo acabas de compartir, son datos alarmantes, ¿no? Que sí nos hacen como cuestionarnos qué sucede. Y bueno, una de las cuestiones que podemos ver que ha afectado mucho la situación emocional de la población, sobre todo lo que estamos hablando de 2020, 2021, obviamente es la pandemia. Tenemos un instituto a nivel nacional que rige la salud mental, que es el Instituto Mexicano de Psiquiatría. En él puedes encontrar como la estadística a nivel de salud mental y obviamente ella promueve, este instituto promueve muy, digamos, muy fuertemente la prevención del suicidio, ¿no? Desde los días 10, antes del 10 de octubre, hacia alguna actividad, conferencia plenaria para poder concientizarnos acerca de lo que es el suicidio. Y bueno, obviamente ella también hablaba de que durante la pandemia se detonaron algunas situaciones de salud mental, más bien, no, perdón, estuvo mal dicho, no detonaron, sino se incrementaron con problemas de salud mental que tienen que ver con el consumo de drogas, sobre todo en el aumento del consumo de drogas. Obviamente se aumentó lo que es la violencia intrafamiliar y también los cuadros de ansiedad, lo cual obviamente llevaba a tener mayor riesgo para cualquiera de los que estuviera padeciendo alguna de estas situaciones, pues obviamente que se pudiera concretar en alguna situación de suicidio, ¿no? Entonces, creo en lo personal y en lo que he visto en la práctica profesional es que atrás de un suicidio, ciertamente si hay una situación de depresión, también he visto que hay mucha cuestión de desesperanza. Se oye raro, ¿no? Pero Sí. empezamos a perder la esperanza de que las cosas vayan mejor. Y quienes son muy vulnerables para perder la esperanza son los jóvenes, ¿no? A mí me impactaba mucho una conferencia que dio Vinicio del Toro, si no mal recuerdo, el cineasta mexicano que ganó un Oscar y daba una conferencia en la UNAM donde hablaba con los chicos y les compartía que bueno, que él nunca se sintió más viejo y más acabado que antes de los 30 años. Y que él decía que era increíble cómo se podía sentir así y haber logrado las mejores situaciones profesionalmente hablando después de los 50, 60 años de edad. Entonces creo que los jóvenes se meten en una competencia constante de, no, ya tengo 30 años, ya, si ya no encontré el trabajo anhelado, ya se me acabó la vida, ¿no? Tengo 30 años y no tengo pareja, o no estoy casado, o no tengo hijos, o no tengo casa. O sea, hay como mucha autoexigencia, ¿sabes? Entonces, obviamente el sistema también familiar, político, social, en el que estamos inmersos, ya no hay tantas oportunidades como los había antes, ¿no? Me acuerdo que por ahí leí un meme que decía, mamá, pero es que tú, en tu época hasta los terrenos eran baratos y ahora por más que buscas, como que no hay esa situación de decir, pues voy a hacer una casa, ¿no? O voy a comprarme un terreno. Em, Creo que realmente al joven le exigen mucho, se exige mucho. El sistema familiar, el sistema político, económico, le dice, si tienes 30 años ya no sirves. Y yo te puedo compartir que a los 30 años estaba en una etapa pues bonita de mi vida, pero creo que la mejor ha empezado a partir de los 42, 43 años de mi vida, ¿no? Porque mis hijos ya están grandes, porque profesionalmente he ido avanzando, porque me doy cuenta que hay algunas cosas de las exigencias de afuera que no me importan, ¿no? O sea, no me importa si por afuera tienen que decir que ya tendría que tener un negocio o una casa, esas son cosas que por fuera lo exigen, pero para mi sobrevivencia, para mi situación personal, no lo creo necesario. Entonces, creo que a esta edad comienzas a filtrar lo que sí vale la pena y lo que no.
y lo que muchas cosas, o sea, tú te puedes poner a revisar la vida de grandes personajes que sus logros son después de los 30, después de los Sí. 40. No hay una edad específica para decir que ya triunfaste o no. Eso es más bien como una carga cultural o social o familiar, ¿no? Llegas a las reuniones familiares y ¿qué dice la novia, no? Y pues no hay novia, o sea, pero no por eso eres menos exitoso, ¿no? O Sí, sea, hay cosas que se van a ir dando como en un proceso. Tú sabes bien que ahora a los chicos les cuesta, chicos y chicas les cuesta mucho más trabajo comprometerse en una relación. Entonces ya no es tan, vamos a decir, tan común que alguien a los 22, 23 años esté decidiendo una vida de matrimonio ya. Algunos sí, otros no, pero tendrían que entender los jóvenes que no es la vida no es un checklist de supermercado. Ah, ya agarré la leche, el pan, o sea, ya me casé, ya me titulé, ya estoy, ¿no? O sea, no lo es. Cada quien lleva un proceso y un tiempo. Y debería de haber a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel político, a nivel social, todo el apoyo para que estas nuevas generaciones se puedan realmente desarrollar. Tendríamos que crear un ambiente enriquecido para que ustedes jóvenes crezcan, cumplan algunos sueños, algunas necesidades básicas de su edad y que no solamente tengamos como una gran producción de ninis, ¿no? sí. Sino muchas otras cosas que ustedes pudieran tener para poder disminuir esa tasa de suicidio, porque para mí realmente sí hay, te vuelvo a repetir, como una cuestión de depresión, pero también lo que más he visto, y digo, tengo más de 15 años dando psicoterapia, pues esa es precisamente esta cuestión de la desesperanza, de no ver una salida por ningún lado, ¿no? Sí. Y creo que sí, precisamente algo que quiero rescatar de lo que dijo es eso, que creo que no tenemos la cultura o no se nos ha enseñado tanto la cultura de medir nuestro éxito de diferentes maneras. Y lo puedo ver más, sí, en mi círculo social de que jóvenes, el hecho de decir, es que tengo 21 años, tengo 20 años y a esta edad mi papá ya tenía un terreno, a esta edad mi papá ya trabajaba, a esta edad mi mamá ya tenía experiencia laboral, ya se habían comprado un auto y después decimos mis amigos y yo en plática, sí, pero eran otros tiempos. Sí, pero precisamente ahorita como somos más capaces o tenemos tecnología o lo que sea, podemos hacer todas esas cosas y no las estamos haciendo, entonces entra como un momento de desesperación y yo creo que es como el... Yo siempre he pensado que o justificaba mi exigencia personal porque soy una persona muy exigente conmigo misma, diciéndome, es que yo sé lo capaz que soy, entonces por eso tengo que dar más. O sea, y si sé que soy buena en algo, no tengo por qué no hacerlo. Pero de repente caía en como que mi pensamiento de, o sea, sí, está bien que quieras hacer muchas cosas, pero no es que no haya sido exitosa antes y no es, el hecho de estar muy ocupada no significa que seas productiva. Entonces, creo que eso de medir nuestro progreso con la regla de alguien más es algo que nos genera mucha ansiedad, mucho sentimiento de culpa, nos juzgamos y no sé, diría mi mejor amiga, somos a veces nuestros peores críticos y en lugar de, o sea, podemos ver lo mejor de las personas, pero somos muy duros con nosotros. Y creo que precisamente es algo que he visto que sí pasa mucho en personas de mi edad o un poquito más grandes, pero sí, por eso, bueno, obviamente creo que también depende de las personas, pero sí eso es algo que creo que es muy constante o se ve demasiado en esas situaciones, ¿no? Sí, desafortunadamente, pues te metes en este ritmo de competir y a veces pues no haces un alto, no te pones a pensar como, bueno, o sea, a lo mejor sí no tengo el carro o la casa, pero estoy saludable, estoy terminando una carrera, estoy en busca de un trabajo, o sea, todo tiene que estar en un equilibrio, ¿no? No Sí, necesariamente tiene que ser como lo que tú decías, los parámetros de alguien más, sino exacto. tus propios parámetros y tu propio ritmo, o sea,
sé, hay mucha gente que te dice laboralmente, después de los 30 ya nadie te contrata, pero pues si has venido trabajando durante todo ese tiempo y tienes 30, pues seguramente vas a poder encontrar algún trabajo o podrás autoemplearte, ¿no? Sí, O sea, es como siempre como buscar, yo les digo a mis hijos, pues tienen que buscar el plan A, el plan B y así hasta la Z, porque no nos podemos quedar como con es que ya no está el plan A, entonces ahora qué hago, ¿no? Sino de crear este abanico de posibilidades y siempre pues estar conociéndote. Yo creo que la etapa de la juventud debería de ser una etapa para conocer tus habilidades. A veces entras a estudiar una carrera y a mitad de la carrera te das cuenta que tienes habilidad para otras cosas. Y sí, que no es que te hayas equivocado de carrera, también te gusta esta, pero la otra obviamente y te implica como otro conocimiento de ti, de lo que eres, de lo que te gusta. Entonces, vamos, estamos en proceso de construcción. No terminamos de hacernos solo como, tarán, cumpliste 20 años y ya, te tienes tu vida hecha. Pues sí, no, estás en proceso de construcción. sí, sí, exactamente. Es que sí, sí es cierto. A ver, la segunda pregunta es, ¿cómo ayudar a amigos o familiares que creemos que están en riesgo? Podría ser identificando señales de alerta, quitándoles armas o vigilándolos. Fíjate que es algo, una pregunta muy importante, ¿no? Ojalá todos nos cuestionáramos un poco sobre cómo ayudar, porque regularmente lo que tendemos a hacer es a juzgar o a decir, ¿no? Cuando alguien hace algún comentario como de que, ay, ya quisiera mejor morirme, ¿no? Y van del qué exagerado a quieres llamar la atención, o sea, lo maximizan o hacen ver esa conducta como algo muy pequeñito. Y en realidad creo que es muy importante que cuando tú estás alrededor de tus seres queridos, cuando estás alrededor de tus amigos, es importante que aprendas a observarlos y ver cuáles son como las conductas cotidianas de ellos. Pues a lo mejor si hacen ejercicio, si están, si comen bien, si sonríen mucho, si les gusta leer, si se mantienen activos, pues bueno, tú vas como creando un patrón de cada una de las personas que está a tu alrededor. ¿Qué es lo que sucede? Hay mucha gente, ¿sabes? Te va a parecer increíble que gente que vive en tu propia casa, gente que es tu propia familia, no es posible que no veas señales, ¿no? Si tú comienzas a ver que tu amigo se aísla, si tú comienzas a ver que tu amigo ya no disfruta de las actividades que antes disfrutaba, por ejemplo, salir a andar en bici o salir al karaoke o salir no sé, a platicar con sus amigos, si ves que alguien se comienza a aislar y comienza a no disfrutar de esas actividades, ese es un foco rojo inmediato, ¿no? El foco rojo, o sea, digamos que el foco rojo va a ser todos aquellos cambios cotidianos que hacía esa persona y que ahora han disminuido o en algunos casos aumentados, pero regularmente disminuyen. O sea, me refiero que, por ejemplo, alguien que comía muy poquito y de repente comienza a comer mucho, pero que regularmente en el caso del suicidio comienzan a disminuir las conductas y van tendiendo como a aislarse, ¿no? Esa es como de las primeras situaciones que tendríamos que nosotros estar pendientes. La siguiente situación es que estas personas comienzan a hablar de que no pueden salir de sus problemas, de que ya intentaron una cosa, que ya buscaron otra, que no sé, ya intentaron olvidar al ex, ya intentaron buscar algún tipo de actividad que les haga sentir bien, que ya intentaron hablar con personas, con el sacerdote, con el guía espiritual y que eso de todos modos no les trae como la solución a su situación emocional. Entonces comienza a ver como lo que te platicaba hace rato, como que comienza a ver esa desesperanza de decir, es que haga lo que haga, no puedo salir de esta situación, ¿no? De situación económica, situación emocional, situación familiar, ¿no? Entonces está ahí como la otra luz que nos está diciendo algo le pasa que no puede romper este ciclo. Y obviamente la que es súper llamativa es cuando comienzan a tener ideaciones suicidas o comienzan a hablar sobre la muerte. Es que creo que morir sería lo mejor. Es que creo que en esta situación solamente muerto lo voy a resolver. O es que creo que si muriera hoy, nadie se daría cuenta ni nadie se fijaría en que estoy pasando por una situación así.
Entonces, si te das cuenta cómo vamos escalonando en la situación de ir Sí. viendo cómo reacciona, ¿no? Ahora, puedes encontrarte gente que tenga como como expresar esta parte de querer morir. Hay gente que te puede decir, ya como tener la ideación suicida, que es como decir, es que me gustaría como morir de esta manera, ¿no? Ujú, O me sí, gustaría tomar esto, o me gustaría, no sé, prender el gas, o este tipo de cosas, y tú dices, a ver, ojo, o sea, cada vez es más alarmante. no sé. Hay quien puede llegar a tener los intentos como tales, ¿no? Y fallar, y hay quien, bueno, ya llega a lo que es como finalmente el suicidio como tal, ¿sabes? O sea, va subiendo de color, es como si fuera un termómetro. Y Sí, la parte obviamente que es mucho más angustiante o cuando la familia regresa la mirada y es cuando ya tienen como los intentos. Y sí, aún así yo he escuchado familias que te dicen, es que quieres llamar la atención. Yo digo, bueno, si eso es lo que quiere y usted ya lo detectó, ¿por qué no le da la atención? O sea, sí. no tiene nada de malo pedirle atención. Entonces, creo que con estos pequeños tips puedes ir viendo cómo los ayudas. Regularmente lo ideal es acompañar. Es como el acompañar es un arte, es quedarte ahí, es escuchar, no juzgar, no poner etiquetas, vaya, disculpen, pero nada ganamos con decirle échale ganas, porque échale ganas es como de dientes para afuera, ¿no? Quédate ahí, bríndale un hombro, acércate, pregúntale claro, no al grado de ser hostigoso, pero sí al grado de saber que él puede contar con alguien para que sea escuchado, para tener opciones, ¿no? Le puedes decir, bueno, podemos hacer alguna venta de bazar con lo que tienes junto, o podemos salir a caminar, o podemos hablar con tus papás de lo que te esté sucediendo y finalmente, pues poco a poco ir resolviendo el conflicto, ¿no? Tampoco nosotros nos vamos a convertir en quien resuelva la Sí. situación, porque si vemos que no hay una respuesta de nuestro amigo, pues lo ideal, sí, aquí sí déjenme decirle, gente que ha tenido intentos de suicidio o planeación suicida, es candidata a ser canalizada al psiquiatra y a psicoterapia, a las dos cosas. No podemos dejar de decir como, bueno, es que tiene apenas, como que él apenas lo está pensando, no, o sea, no hay que darle cabida. Ahí es la medicación por excelencia y también la psicoterapia, tienen que ir a la par. No Sí, podemos, o sea, dejarlo, y inclusive es por norma. Mm. sí, es que precisamente eso que dijo el acompañar, creo que eso es algo que muchas veces se da por sentado. Ah, yo me he dado cuenta de que cuando hay personas o amigos que la están pasando mal o en lo personal también, de repente se escucha, es que no sé ya cómo ayudarte, ¿no? Ya no sé qué hacer. Y creo que ahí entra la parte en donde precisamente este tema, que por ejemplo los familiares tienden a decir, es que pues nada más estás llamando la atención o nada más quieres algo que necesitas, no sé, pero lo ven como te dijo de una manera o muy exagerada o tienden a minimizarlo. Y ahí es cuando la persona puede ser como un poco más, no sé cómo se le diga, pero como que se aísla un poquito y eso sería como otra señal de alarma, ¿no? Y precisamente el acompañar sin juzgar creo que es algo que a veces cuesta trabajo porque siempre, bueno, una profesora nos decía, a veces es muy difícil no poder decir tu opinión o no poder mantenerte objetivo, porque obviamente es tu amigo, es una persona a la que tú quieres, es tu pareja, es tu mamá, es un familiar, y hay cariño de por medio, entonces no puedes simplemente decirle, ¿sabes qué? Yo te escucho, no, te preocupas, te alarmas, puede ser que reacciones, porque dice, lo general es que los papás reaccionen como un mecanismo de defensa, como si lo negaran de que no está pasando nada, está exagerando, o es que ya sabes cómo es, o no hables de eso, no le des ideas ni nada, pero el poder sentarte y decir, ¿sabes qué? Hablamos, o si no quieres hablar, simplemente me quedo aquí escuchándote y cuando te sientas lista para hablar o cuando no hablemos ni nada, pero aquí estoy y creo que eso es algo que hace la diferencia. Simplemente cuando tenemos muchos problemas por la escuela y ahora más aún en una situación así, ¿no? De riesgo.
Sí, yo creo que es ahí donde cabe esta situación de decir, bueno, si tú te das cuenta de que algo está cambiando, acércate y pregunta, porque también hay mucha gente que pues oculta sus síntomas atrás de pues de una sonrisa falsa o de una situación de no pasa nada, ¿no? Mm. Pero pues no pierdes nada con acercarte y decir, pues aquí estoy, cualquier cosa que sea. No te voy a juzgar, no te voy a poner un calificativo, no te voy a retar, vamos, ¿no? O sea, simplemente voy a estar aquí para ti, para escuchar y veremos cómo le podemos ir haciendo. Y si no puedo yo, pues vamos con alguien que te pueda ayudar o guiar, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Como nunca está de más hacerle saber a las personas que no están solos. Y obviamente no vamos a resolver su vida porque ni tenemos resuelta la nuestra, pero ahí podemos estar y eso es algo que creo que sí puede hacer la diferencia. A ver, la tercera pregunta es, ¿cómo se trata desde lo psicológico a una persona con depresión o que se siente incomprendida y que tiene ideas suicidas? Fíjate que vamos a verlo como más desde la cuestión de la psicoterapia, Mm. ¿no? Sí. Porque, bueno, esto va a depender mucho del enfoque que tú estés trabajando, pero sí, yo te decía hace rato, en caso de depresión y en caso de ideación suicida, ¿no? Ya de intentos de suicidio como tal, es importante trabajar de manera colaborativa con un psiquiatra. En caso de depresión, pues va a tener, bueno, ambos va a tener que medicarlo, ¿no? Y va a tener que estar en observación. La familia va a tener que apoyar en este caso, estar pendiente pues, de sus horas de sueño, pues, porque en el caso de la depresión es muy, muy importante cuidar el sueño, la alimentación. Es muy importante cuidar, por ejemplo, en el caso de la alimentación, tienen que dejar todo lo que tiene que ver con café, con refrescos de cola, con el cigarro, con el chocolate. Tienen que cuidar todas estas partes de su alimentación, desayuno, comida y cena. O sea, no es como comer tipo restaurante, pero sí tener esas tres comidas. O sea, todo eso se cuida durante una depresión. Hay que acordarnos que cuando hay una depresión hay una disminución de neurotransmisión. Y entonces lo que hace el medicamento es empezar a ayudar a estimular al cerebro para que pueda haber otra vez producción de dopamina, de oxitocina, de todas aquellas neurotransmisores o hormonas que nos hacen estar en un bienestar emocional o bien, inclusive bienestar físico. Entonces, por eso es que se cuida todo esto, la alimentación, el tiempo de descanso, el sueño, y bueno, obviamente la familia tiene que colaborar para este tipo de situaciones. A nivel de psicoterapia, lo que intentamos trabajar es mm, hacer que la persona haga contacto consigo misma, que haga el trabajo de checar su tristeza, de no negarla, de abrazarla, de verla, de expresarla, de ponerla fuera de él, pero no como en esta parte de negación, sino en esta parte de decir, ¿qué es lo que me llegó hasta este punto, ¿no? ¿Qué es lo que me hizo sentir tan triste? ¿Qué no resolví? ¿Qué cosas no he dicho que me traen como arrastrando toda esta situación? Y para eso hay muchas técnicas. Bueno, mi enfoque es un poquito más humanista y me gusta mucho trabajar técnicas como la fantasía dirigida, lo que es la silla vacía, lo que es un poco esta cuestión de trabajo proyectivo, esta parte de que le ayude a la persona a tocar realmente la tristeza, porque bueno, ya vive con la tristeza, pero muchas veces le preguntas, ¿y por qué estás triste? Y la respuesta más común es, no sé, no sé, o sea, ¿cómo es que llegué a este punto? No lo sé. Me empecé a perder, perdí el piso y de repente cuando me di cuenta ya no quería ni levantarme de la cama, ¿no? Hay algunas que te dicen, sabes, sufrí, por ejemplo, un abuso sexual, o fíjate que perdí a mi pareja, o fíjate que pues tuve, a lo mejor me corrieron del trabajo, o a lo mejor fíjate que llevo muchos años intentando resolver cuestiones familiares y pues ya no, ya veo que ya no puedo más, ¿no? Entonces todo eso con esa información se va trabajando desde diferentes aspectos para que la persona vaya vaciándose de esa cantidad de tristeza y ayudando de la medicación, ayudado obviamente del apoyo familiar. Se les pide, por ejemplo, a la familia que los
también, esto se me olvidaba un poquito, como que los ayude a salir a hacer un poco de deporte. No queremos que sea maratonista, con que camine 10 minutos es más que suficiente, o que baile 15 minutos, o que ande en bici. Claro, esto es conforme se va generando un poco de motivación, porque tú sabes que, bueno, en ese momento pues no tienen ganas de absolutamente nada. Y también va a depender del grado de depresión que tengan. Pero en general es así como se trabaja. Necesita hacer un trabajo interdisciplinario donde estamos involucrados la psicoterapia, la psiquiatría, el sistema familiar y la red de apoyo que pueda haber alrededor, ¿no? Llámese amigos, pareja, vecinos, toda esa gente que te puede estar como acompañando en este proceso de ir saliendo de este estado depresivo. Se lleva tiempo, no es una cuestión de un momento a otro, ¿no? Tan solo para que el medicamento se impregne, aproximadamente estamos hablando de un mes, solo para que el medicamento se impregne. Imagínate para que el medicamento pueda generar una nueva neurotransmisión acompañado de los procesos que pueden irse llevando en la psicoterapia, ¿no? Entonces sí es, porque hay mucha gente que dice, es que yo fui a 2 sesiones y no funciona, ya me tomé la pastilla una semana y no más nada. Pues no. O sea, imagínate cuántos años te llevó llegar a ese grado depresivo. No esperes que sea de la noche a la mañana. Debes de tenerte mucha paciencia, igual que la familia, y ser muy constante, tanto en la toma de tu medicamento como en la cuestión del proceso de psicoterapia, como en las pequeñas cosas que te van dejando de tarea, tanto el psiquiatra como el psicoterapeuta. Y cualquier psicoterapeuta puede trabajar con depresión y con ese tipo de situaciones, o se Sí. necesita como, bueno, supongo que Mira, hay que hacer especialidades y eso. sí, o sea, se cuenta que, bueno, hay diferentes corrientes, ¿no? Y todas lo trabajan, cada una con su peculiar estilo, ¿no? Ahí está el cognitivo conductual, está el psicoanálisis, está la cuestión psicocorporal, está la humanística, la existencial, toda ella, la misma terapia gestal o la terapia central en la persona, todas tienen una forma muy peculiar de poder abordar esta situación y todas funcionan. Claro que va a depender mucho del tipo de consultante que tengas, ¿no? Hay gente que a lo mejor ya le aplicaste las pruebas y tiene pues a lo mejor tus mejores técnicas, así como tus mejores pasos de baile, así tus mejores técnicas y ves que no está resultando, pues a lo mejor sea un poquito más racional y siempre tienes que ser como psicoterapeuta, tienes que ser muy honesto. Y si ves que no hay el avance suficiente, pues canalizarlo con otro colega porque a lo mejor su propia personalidad no le permite como trabajar al ritmo o a la forma o al estilo que tú lo haces, ¿no? Sí, es algo que me daba como curiosidad, pero sí creía como que también depende mucho de la persona, ¿no? Y pues sí, creo que depende mucho o en gran parte de la persona y de cómo se vaya dando la situación, porque a lo mejor como dijo, eh, por unas sesiones funciona o no, y es como cosa de paciencia y eso es algo muy intenso porque creo que en esos momentos algo de lo que menos se tiene es paciencia, como que todo se quiere, sí, pero ya como que hay mucha ansiedad, ¿no? A ver, la otra pregunta es, ¿qué causas o trastornos, aparte de la depresión, pueden derivar al suicidio? Pues mira, yo creo que, bueno, lo que te venía platicando un poco, la cuestión de la desesperanza, perdón, los cuadros de ansiedad, ¿no? También, am, creo que también un poco el consumo de drogas puede ser como, algunos inclusive teóricos llaman que el consumo de drogas es como una conducta para suicida, ¿no? O sea, es como, no estás buscando directamente suicidarte, pero sabes que corres muchísimos riesgos tomándolas, ¿no? Y estoy hablando desde el alcohol, el cigarro, el consumo de marihuana, que ahora está como de, no pasa nada, ¿no? No, sí pasa y pasa mucho, aunque lo estén tratando de naturalizar, pasan muchas cosas con el consumo de la marihuana y bueno, también de ahí nos vamos a la cocaína, heroína y demás, ¿no? Ujú. Creo que es como, sería para mí como los que más estén como en ese riesgo. También, yo creo que sí también como que hay riesgos, por ejemplo, con los trastornos alimenticios,
como anorexia o bulimia, podría ser más que nada, como usted dijo, ¿no? Como que diferentes situaciones que se unen en la desesperanza, en ese sentimiento de depresión, de desesperación, como de que ya no hay más opciones para mí. Y Ujú. creo que eso puede ser como algo que en donde coinciden muchas situaciones, ¿no? Sí, aunque te podría decir que en el caso de los trastornos alimenticios, por ejemplo, es mucho más complejo que solamente la idea de morir. Mucho más, porque estás hablando de una cuestión de una autoimagen deteriorada. Se ha estudiado muchísimo y se ha visto que regularmente cuando hay una chica, un chico con problemas, sobre todo de anorexia, hay una pésima relación con la madre, ¿no? O sea, hay mucha más complejidad, un sistema familiar mucho más, digamos, disfuncional. O sea, hay cosas que van orillando y finalmente, pues la chica no busca morir, lo que busca es tener como la aceptación. Y lo que trae como consecuencia esta aceptación, obviamente, bueno, en la búsqueda de esa aceptación, de esa perfección, pues puede llegar a la muerte, porque tú sabes que hay muchas chicas que pueden llegar a morir por la cuestión del trastorno alimenticio, ¿no? Pero ella no busca eso, busca la perfección, la autoimagen. Y, por ejemplo, puede ser que una persona no tenga como, bueno, no, sí creo que ya voy a redundar demasiado en eso, pero iba a preguntar como que puede ser que alguien que no tenga así tal cual un trastorno ya diagnosticado como cuadros de depresión, de ansiedad y eso, pueda ser que, bueno, supongo que sí es posible, pero mejor con usted, si es posible como llegar a tener esas ideas sin haber sido diagnosticado. Puede ser, sí puede ser, pero está sembrado la cuestión de la desesperanza. O sea, puede que no tenga ni ansiedad ni depresión, pero fíjate, o sea, no es, yo lo he pensado, ¿no? Cuando he visto alguna conferencia o alguna situación así, y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces yo he dicho quiero morirme? Y la verdad que lo repienso y hasta ahorita no me ha pasado. O sea, no como, no conscientemente, a lo mejor inconscientemente sí, pero conscientemente no. Y hay mucha gente que de repente con la que pregunto y me dicen, ay, no, es que a mí la idea de morir me da miedo. ¿Sabes? O sea, entonces ahí es cuando dices, no, bueno, algo le está pasando para llegar a tener este tipo de pensamientos. Y si no tiene ansiedad, no tiene depresión, no está consumiendo alguna droga que lo lleve a un estado como del querer morir como tal, ¿no? Pues a lo mejor podríamos decir, pues no tiene esperanza de nada, no ve la luz por ningún lado. Sí, es algo que me preguntaba porque creo que hay un mito que sí he escuchado, que es de que las personas que se suicidan o que intentan suicidarse, por ejemplo, lo hacen por impulso. Yo creo que, bueno, la verdad no sé, pero podría haber ocasiones en donde de repente la idea aparezca o tiene que haber sido como algo constante, como ya haber traído ese pensamiento. O puede pasar como que sea como no, pues pasó algo y ya, es la única solución, como que en ese momento solo veo esa opción. Puedes pensarla, pero no ejecutarla. Alguien que llegue a ejecutarlo, hasta donde yo tengo información regularmente, es alguien que lo viene como piense y piense, y pon tú que a lo mejor no piense tanto, pero bueno, o sea, la cuestión del suicidio, si no está como sembrada esta situación de decir, es que ya no hay nada para mí, ya no sirvo para nada, ya esto se acabó, ya no hay esta continuidad, ya lo perdí todo, ya no tiene sentido nada. Entonces ahí sí puedes como llegar a este punto, pero como decir, bueno, ay, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a cortar las venas, a ver qué pasa. O sea, no, hay un proceso de pensamiento, de sensación, de tener esa idea, sí, esa representación de decir, es que no hay nada para mí, no tengo para dónde moverme, no tengo nada. Entonces, ahí sí, lo mejor que me puede pasar es morir, ¿no? Yo he escuchado chicos aquí en consulta que me dicen, no, es que no sirvo para nada, ya hice mucho, ya busqué, ya intenté y no sirvo, entonces creo que lo mejor que me puede pasar ahorita es morir. Entonces, para darte cuenta que no sirves para nada es haber ya intentado mucho.
Y por ejemplo, puede ser que esa idea, como usted dijo, ¿no? Que a lo mejor no es como que esté diagnosticada a esa persona con algo, pero que llegue a cometer un intento y puede ser que esa idea esté inconsciente, o sea, que no, como que sí tenga conductas así, pero que ella o esa persona no sea como consciente de tal cual que sí tiene conductas o ideas suicidas. Yo creo que tendría que revisarse como, como un caso, ¿no? Estaba pensando mientras tú me platicabas esto, en a lo mejor la gente que hace deporte de alto riesgo, que no tienen planeado morir, o sea, ellos lo que van buscando es la adrenalina, ¿no? De la velocidad, de la altura, del desafío que implica, no sé, nadar con tiburones o estar entre cocodrilos o cosas de ese estilo, o el rapel, ¿no? Que o sea, tú no tienes planeado en ese momento, pero puede llegar a lo mejor un pensamiento si estás a mitad de cuerda y está el vacío, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, por ejemplo, que te asomas, a mí me pasa que según yo no le tengo miedo a las alturas, ¿no? Pero si llego a cierta altura y me asomo, tengo como el impulso de brincar. Y no estoy pensando en morir, ¿no? Es como el impulso que aparece en ese momento, pero bueno, vaya, o sea, no sé cuántos de los que tengamos el impulso de hacerlo, tengamos la valentía de terminar de hacerlo, ¿no? Porque a mí me acobarda, o sea, yo me vengo como 10 pasos atrás porque no puedo con lo que siento en ese momento, ¿no? No Sí. sé, no lo sé, Pero tendríamos que... sí, como creo que sí ya me queda un poco más clara la idea, porque sí he tenido esa duda, como si puede ser que exista la idea en alguien, aunque no esté como consciente de eso. A ver, la otra pregunta es, bueno, es un comentario. Hace poco escuché que solo cierto tipo de personas se suicidan, o sea, personas pobres y que han pasado por un problema muy feo. ¿Cree que eso sea verdad o que sí haya grupos de riesgo? No, por supuesto que hay grupos de riesgo. O sea, sí, yo podría decirlo como hace rato lo que nos compartías del INEGI. Hay muchas mujeres que piensan en el suicidio, pocas son las que lo ejecutan. Los hombres no hablan acerca del suicidio y hay más hombres que se suicidan. O sea, es como el grupo de mayor riesgo en cuanto a sexo serían los varones, ¿no? De estratos económico, híjole, no hay un rango que diga más, y digo, y tú lo acabas de ver estadísticamente, son más los pobres, son más los ricos, porque en ambos, o en la clase media, en las tres clases, hay suicidios, ¿no? O sea, tú puedes ver gente o hijos de gente muy famosa que, bueno, que termina suicidándose. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pero es que tenía este, todo resuelto, no habría por qué tener esta situación, ¿no? Pero vaya, o sea, cada quien tiene como su historia y lo que hay detrás. Los artistas, ¿no? Gente que dices, bueno, estaba en la cima del éxito. Hay muchos, Amy Winehouse, Robbie Williams, o sea, hay mucha gente que tú dices, no tendría por qué haber muerto. Sin embargo, pues, como bien lo hemos venido platicando un poco, mucha gente usa máscaras para que no se le note la tristeza. O si alguna vez lo contó con alguien tan íntimo que no buscaron como la ayuda suficiente para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, sí creo que no el grupo más vulnerable tendrían que ser los jóvenes, varones, de cualquier estrato económico, y también podría ser como, yo podría decir como anexar jóvenes, por ejemplo, que han sufrido bullying, ¿no? Son propensos a el suicidio. Adolescentes que pues tienen esta parte de la desesperanza, y en el adulto mayor yo podría decir que gente que es abandonada tiende a suicidarse, ¿no? Eso es lo que podría como compartir como conducta como este grupo de riesgo. Y creo que algo que usted dijo es como que no hay, bueno, sí hay grupos de riesgo, pero también cada persona tiene su historia y creo que todos al final de cuentas tenemos emociones y las regulamos de maneras diferentes.
Y eso, como dicen, ¿no? El dolor no distingue género, no distingue nada. Simplemente sí puede haber como factores que hagan que las personas no lo expresen o no lo lleven a cabo o tengan, no sé, cierta inteligencia emocional o reciban ayuda antes o sí se prevengan situaciones, pero yo sí creo que no es algo como de que, como que solamente esta clase social lo puede hacer o solamente las personas que vivieron esto nada más. Ajá, que como que, bueno, a mí no me convence tanto. Es como cuando dicen la persona pobre es pobre porque quiere. Y es como, bueno, bueno, bueno. A ver, hay otra pregunta que dice, y creo que ese es el punto de la entrevista. ¿Sirve de algo normalizar hablar del suicidio o es mejor no tocar el tema? ¿No cree que sería darle ideas? No, fíjate que es súper, súper importante hablar con los adolescentes, con los niños inclusive, porque bueno, sabemos ahora que no solamente es una cuestión de jóvenes, también puede pasar en niños, en adultos mayores. Es muy, muy importante mantenerlos informados de, sobre todo, no tanto de las formas en cómo se realiza un suicidio, sino que más bien como trabajar en la parte preventiva y decir, ¿qué es lo que te puede llevar a un suicidio? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son tus estados emocionales? ¿Cómo puedes prevenirlo? ¿Cómo puedes hacer no caer, por ejemplo, en la cuestión de la tristeza que te puede llevar a la melancolía y de la melancolía te puede llevar a la depresión? O sea, es un camino. Eso es algo que sería súper importante que las personas entendiéramos, que no te llega la depresión o no te llega la tristeza o la melancolía o la idea de suicidarte, no te llega así como de que, no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Pues me suicido, ¿no? O sea, no, es un proceso que tenemos que conocer ese proceso para que podamos generar acciones preventivas en cada una de las etapas, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que me estoy empezando a sentir muy desesperado o muy triste y llego y lo hablo con mi mamá, con mi prima, con mi abuelita, con mi papá, y eso me genera un cierto grado de bienestar, entonces tengo que empezar a fomentar ese tipo de hábito, de conducta, de acción que me haga poner mi emoción fuera de mí para que pueda desmenuzarla y resolverla. Hay que contactar con nuestras emociones para realmente poder empezar a hacer una gestión real y poderle poner un nombre y poderle poner un por qué y un para qué llega esa emoción a mí, ¿no? Y desde ahí pues vamos a ir generando situaciones donde, sabes que, bueno, si ya te sientes de esta manera o por decirlo, ya estás como muy triste, muy desesperado, ya sientes que tu vida no tiene sentido, entonces hacemos otro tipo de intervención para ti y otro tipo de acompañamiento. Si ya llegó la idea suicida a ti, ya lo estás pensando, entonces vamos a darte otro tipo de atención. ¿Sí me explico? Es como ir siguiendo un proceso y en cada proceso y en cada etapa tendríamos que hablar de cómo prevenir el no llegar al siguiente escalón. ¿No? Eso sería como lo ideal. A eso, si a eso te refieres como hablar acerca del suicidio, sí, tenemos que hablar mucho, tenemos que dar opciones, tenemos que decir que hay que generar un espacio para la salud mental o para la salud emocional y que no llegue como consecuencia hasta el suicidio. Ya hablar de los diferentes o de las formas en cómo se ejecuta, sí ya se me hace como un tanto más morboso, pero hablar de todo lo que está antes puede ayudar a cualquier persona. Inclusive a mí me ha pasado, alguna vez ahorita me estaba acordando, estaba en un grupo de adolescentes que habían tenido intentos de suicidio y fue como muy sorprendente para ellos porque no sabían eh, no se les había compartido la situación de que iban a estar como puros chicos que habían intentado suicidarse, sino que les dijimos que era un grupo de adolescentes, un grupo de crecimiento, ¿no? Y entonces cuando comenzaron a contar como este proceso que llevaron que les llevó al suicidio, ¿no? Perdón, al intento de suicidio, muchos de ellos fue así como decir, ay, es que yo pensé que era la única o el único que pasaba por eso. Y no está pensando, voy a copiarle la técnica, ¿no? O sea, es como cuestiones dimensionar las situaciones, ¿no? O sea, es más bien como hablar de qué me pasó para llegar hasta ese punto, no de cómo lo hice.
Y entonces cuando hablo de qué me pasó, de cómo me sentí, de qué era lo que me, me venía, o los pensamientos, sentimientos, emociones que me venían acompañando en ese proceso, entonces conecto con el otro ser humano y sé que estamos como en un proceso de crecimiento, ¿no? No, y no estoy sola, no me pasa solo a mí, le ha pasado a mucha gente. Y eso te ayuda como a empezar a prevenir el suicidio. Para eso sí se habla de él, ¿no? Sí, creo que eso que mencionó al principio es algo que mm, ahí como que radica toda la diferencia o la intención, ¿no? Porque parece que se quiere hablar, o muchas personas pueden pensar que se quiere hablar de este tema como para explicar, mira, puedes hacerlo de esta manera, puedes llevarlo a cabo así, estas son las personas y cómo lo hicieron, que las personas famosas o las personas de las que se conoce su historia, pero yo creo que es más que nada como para prevenir, es como una cuestión preventiva más que como, pues para darle ideas, como dice la pregunta, como cuando se habla de educación sexual o se busca hablar de educación sexual, ¿no? No se trata como de que ve y haz esto o ve y haz muchas cosas, no, es como, ok, mira, puede ser que exista, ese es un panorama, es un tema, pero hay maneras para prevenirlo, es como dar información más allá y como usted lo dijo, ¿no? Es como un camino que se tiene que recorrer y para prevenir llegar a un escalón más alto. Por eso creo que sí es muy importante hablarlo y, y pues sí, desde el hecho de platicar con una persona que sabes que está pasando por algún mal momento, poder hablarlo, si tú estás pasando por un mal momento con tus padres, con tus amigos, con un psicoterapeuta, con un especialista, creo que eso es algo que de verdad, de verdad, de verdad hace la diferencia. Al menos en mi caso, sí me ayudó bastante hace muchos años y creo que si hubiésemos tenido o si tuviésemos la cultura de quitarnos como el miedo de hablar de ciertas cosas, otra cosa sería. Siento que no es echar culpa a nadie de que al sistema o esto, no, no, no. Pero creo que como lo hablábamos en el episodio de la salud mental, sí, está bien, nos sentimos así y todo, pero también somos responsables por cambiar un poquito esa realidad. Perdón. Y si bien no podemos como decir, bueno, porque creo que en esos momentos lo que una persona con ideas suicidas, lo que menos piensa es como que, es que tengo que cambiar mi idea, ¿no? Porque están aferrados a esa idea. Es como que puedo buscar ayuda, que sepan que existe la posibilidad. No es como, ajá, como que vaya a haber una materia en un plan curricular de la escuela para hablar de los métodos y las maneras de hacerlo. Simplemente que sepas que no estás solo y creo que precisamente el hablarlo con sin vergüenza o sin quitarle, bueno, mejor dicho, quitándole los prejuicios o de estar juzgando, hace que una persona no se sienta como un bicho raro, como decir, como lo que usted dijo, ¿no? Que comentaron en el grupo, es que yo pensé que era la única, o yo pensé que era el único que pasaba por esto, o sea, no, pero ya no me siento así, ya no, y no es como normalizarlo, ay, a todo el mundo le pasa, o minimizarlo, o exagerarlo, no, simplemente que sepas que no estás solo, que sepas que no eres alguien del otro mundo, pero en un sentido malo, como que no te sientas señalado o de que mira a esa persona, porque eso sí hace la diferencia. Sí, claro. Aparte, sabes, como es muy importante que tú siempre cuando estás en una situación de riesgo, saber cuál es la red de apoyo donde te puedes sostener. Es importantísimo. Entonces, con lo último que acabas de decir de eso, de acercarme, de preguntarle a alguien por qué está triste o por qué ha cambiado o cuáles son las cosas diferentes que ves en él, pues puede ser la gran diferencia, ¿no? Yo me acuerdo de alguna vez, un maestro nos contaba que una de sus pacientes le había dicho, ¿sabe qué? Es que me quiero suicidar y me quiero suicidar y él hizo como el intento uno, el intento dos, el intento tres de quitarle esa idea y pues no pudo, ¿no? Y total que en la última sesión pues él le dice, bueno, pues si ya lo tienes decidido, no puedo hacer nada. Le dijo, lo único que puedo hacer es como pedirte que me des la oportunidad de acompañarte hasta la salida del consultorio
y pues darte un abrazo, ¿no? Y decir que me dio mucho gusto conocerte. Pues era como decir, pues ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y a los 8 días la consultante pues llega otra vez a su sesión. Y entonces le dice que precisamente el hacerle este acompañamiento hasta la puerta, el regalarle un abrazo, le hizo sentir que ella era importante para él. Entonces, es algo minúsculo. A veces no nos damos cuenta de cómo podemos cambiar la vida a una persona con un hola, buenos días, ¿cómo estás? O con una llamada, ¿no? Mi esposo siempre me dice, a mí regálame 20 llamadas y no 20,000 mensajes, porque no se cambia. Digamos, no es lo mismo recibir una llamada y que te digan, ¿cómo estás? ¿Qué tal pasaste la noche? Pues recibir un mensaje y que a lo mejor ya no lo veas, ¿no? Entonces, creo que es importante como tomar esta situación de qué tan corresponsables somos de formar una red de apoyo para la gente que esté viviendo una situación de este estilo. Y ahorita con la pandemia, no, hombre, y no sabemos qué cantidad de gente la está pasando mal. Y ahora que regresemos a clases, híjole, pues vamos a encontrar personas súper diferentes a las que dejamos. Y pues sería por lo menos una corresponsabilidad de poder decir, pues cómo veo a mi amiga, si no la veo bien, me acerco y le pregunto, ¿no? Y no hacer como, es que está sangrona, es que no quiere hablar, es que no siempre es eso, ¿no? Es que exactamente lo que dijo, yo creo que las personas se comunican, obviamente, como ya sabemos, de manera verbal y no verbal, pero hay ciertas cosas o ciertas situaciones emocionales que yo sí soy muy creyente de que todo se comunica o todo se grita de muchas maneras. Y el pedir ayuda no es la excepción. Yo creo que pedimos ayuda de muchas maneras y que a veces es como en los lenguajes del amor, ¿no? Que dicen, no, las personas expresan su manera, su forma de, expresan su amor de maneras diferentes, puede ser como con el tacto, de que abrazos y besos y todo, pero otras como palabras, afirmaciones de que te quiero, te amo, te extraño. Y así siento que es como el pedir ayuda. Puede ser que, no sé, alguien pida ayuda haciendo una carta o externándolo tal cual, así textualmente. ¿Sabes qué? Es que me siento mal, necesito ayuda, siento esto, o no sé, o aislándose o haciendo como acciones indirectas de que, no sé, ya dejo de comer, dejo de hacer lo que me gusta, o, ajá, pero sí, también eso que dijo de estar, creo que eso es algo que al menos yo me he dado cuenta que agradezco mucho, al menos el último año, de que las personas estén, o sea, de la manera en la que sea, pero están. Así sea una llamada, un mensaje, cada 2 semanas, cada año, o no sé, pero que estén, se siente mucho la diferencia, porque, y yo creo que sí, justo lo que dijo, una llamada puede hacer mucho la diferencia en muchos momentos, porque no sabemos si esa llamada pudo haber sido la última, si ese abrazo que le dieron a la chica pudo haber sido el último. Y es como, ok, esa persona tiene desesperanza, pero pues demuestro que yo tal vez sí tengo la esperanza de que sepa que estoy aquí, simplemente. Si no puedo hacer nada más por ti, no hago nada, simplemente estoy. Sí, claro, o sea, lo importante es estar. Siempre eso va a ser lo más importante, ¿no? Y de la manera más genuina que puedas, ¿no? Y a eso con eso me refiero a que no juzgues, no pongas etiquetas, no trates de ser como evaluadora de lo que está pasando, ¿no? Después a lo mejor tendrán tiempo y la oportunidad, pero de entrada no es lo ideal. A ver, otra pregunta. Esta es es un comentario y luego viene una pregunta. Dice, yo intenté suicidarme hace años, pero ya son de los motivos por los que intenté hacerlo. Solo que a veces hago bromas de que me quiero morir y que la vida es muy triste y difícil. ¿Eso me convierte en una persona suicida, con secuelas, o solo alguien que con un humor muy pesado? Es que no lo hago para llamar la atención ni para ofender a nadie.
Yo creo que, digo, no conozco a la persona, no puedo hacer como toda una categorización, ¿no? Pero sí creo que a veces somos muy conscientes de lo que provocamos en los otros cuando hacemos ese tipo de comentarios. Entonces es como un comentario que a lo mejor despierta toda la atención de la familia, no es que esté intentando como volverlo a hacer, pero a lo mejor toda la familia se pone como en alerta o la pareja, ¿no? Así como de, ¿qué pasó, no? Porque, o sea, sí, yo entiendo que puede ser un poco de humor negro, pero a lo mejor sí puede hacer el ejercicio de darse cuenta que provocan los demás cuando hace este tipo de comentarios, ¿no? Porque a lo mejor a ella le parece un comentario X, sin embargo, para la familia o para la pareja o para los hijos, no sé, con quien comparta su existencia, pues puede ser como algo de, "Ah, pero ¿cómo, no? O sea, ¿o qué estamos haciendo mal? O qué sucede que ella sigue como con esas situaciones, ¿no? Solo es lo que se me ocurre porque no conozco el caso. Sí, pero creo que sí es como muy, bueno, lo que habíamos comentado hace ratito, ¿no? Que de repente llega alguien y dice, ah, es que me quiero morir, como qué tan normalizado se tiene eso, que a veces puede ser como que, pues no sé si caer en lo romantizar, como el decir, como cuando dicen, ay, alguien es muy tóxico, o yo soy muy tóxico, o algo así. Es como decir, ok, sí te quieres morir y eso, pero no sé, como que a veces siento, bueno, es lo que yo también hago muchas bromas así a veces, ¿sabes? Y mi amiga me dice, sí, pero es que a veces sí asusta, ¿no? A ver, imagínate que alguien, por ejemplo, no sé, el caso de una chica que, como ahorita el comentario, tiene ya como una historia y que lo haga, como que lo comente, puede ser que, ajá, aparte de que alarme a las personas, como que se pone en duda de que, ajá, ¿lo dice en serio o es broma o qué pasa? Pero sí creo que es bueno como el ser conscientes también de, ajá, ok, pero ¿hasta qué punto lo estoy diciendo en serio? ¿O por qué es tan recurrente que haga estos comentarios, no? A ver, Sí, valdría la pena que lo reflexionara. O sea, digo, no, vuelvo a repetir, no tenemos como todo el contexto. No podemos decir, ah, no, pues estás en este rubro, en este otro, pero sería interesante que vieras qué pasa a tu alrededor cuando haces ese tipo de comentarios. Sí. voy a contestar eso. A ver, la otra es, ¿desde qué edad y cómo cree que es bueno hablar del tema? Yo creo que desde siempre, o sea, me refiero que obviamente no le vas a poner el nombre de prevención de suicidio, ¿no? Pero sí puedes como saber que hay cuestiones que van a generar el llevar a una persona a cometer esta situación del suicidio. Por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Gente que tiene mucha desesperanza o gente que tiene mucha tristeza o que lleva mucho tiempo triste, pues obviamente, o melancólico, obviamente va a tener como va a tender a ser esta situación de, a lo mejor en un futuro, si no lo gestiona, si no lo trabaja, pues que puede generar una depresión y de la depresión puede venir una cuestión de suicidio. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues a lo mejor enseñándole a mis hijos desde que son muy pequeños a empezar a gestionar sus emociones, aprender un poco de inteligencia emocional, un poco de autocuidado, ¿no? O sea, volvemos a repetir, no es cuestión como decir, a ver, ven, siéntate, voy a hablarte acerca de la prevención del suicidio. O sea, a lo mejor hasta le espantas, ¿no? Pero sí, y a lo mejor alguno más pequeñito a lo mejor no te entiende. Pero si hablas con los niños, por ejemplo, en jardín de niños, les enseñas los emoticones de las emociones y les preguntas, ¿cómo te sientes hoy? Y te muestra enojado, y no dices, no, la gente no se enoja. No, o sea, es como, si estás enojado, ¿qué te parece si lo platicamos y me cuentas qué te hizo enojar, ¿no? Y entonces ahí ya el pequeñito a lo mejor dice, es que Juan me quitó mi lápiz o me tiró mi paleta. Y entonces, a ver, vamos a ver de qué manera puedes solucionar esta situación con Juan, ¿no? Pues me gustaría, no sé, decirle a Juan que no sea grosero, que puedes decírselo de una manera amable para que no vuelva a suceder. O sea, ese tipo de acciones que puedan ayudar a generar este tipo de gestión emocional, ¿no? En los niños como les llamamos ahora de primaria baja, que es primero, segundo y tercero, pues igual puedes enseñarle a decir, mira, esto que sientes, ¿cómo te sientes? No, pues es que siento, que quiero pegarle. A ver, mira, eso se llama enojo, ¿no? O esto se llama tristeza. Es que tengo muchas ganas de llorar y no sé, a ver, eso se llama tristeza.
no te preocupes, si tienes ganas de llorar, llora, ¿no? Pero culturalmente es así como que no llore, que se calme, que no, pues si tienes ganas de llorar, llóralo. Y así, igual, o sea, conforme va creciendo nuestros hijos o nuestros alumnos estos pequeñitos que vamos acompañando en su desarrollo, obviamente tenemos que ir como buscando estrategias para que puedan ir aprendiendo inteligencia emocional, aprender a gestionar las emociones, aprender a reconocer. Hay inclusive algunos autores que hablan de la alfabetización de las emociones, porque nosotros conocemos 6 básicas. Hay un libro bellísimo que se llama El Emocionario, que habla de alrededor de 42 emociones que hay, ¿no? Y te explica una por una y aparte trae unas ilustraciones bellísimas y este libro te habla de todo lo que podemos sentir, pero que vas en la calle y te preguntan, ¿cómo estás? Y lo primero que contestas es bien. ¿Qué significará bien? ¿No? Entonces, el proceso de crecimiento, el proceso de desarrollo de nuestros niños, desde preescolar hasta preparatoria, pues obviamente implica irles enseñando que hay un sinfín de emociones, un sinfín de sentimientos, un sinfín de situaciones que puedes estar viviendo y que siempre habrá una forma de sanearlas, de ponerlas fuera de ti, de acomodarlas y de regresarlas de una manera mucho más saludable, ¿no? Entonces, sí creo que, vuelvo a repetir, no es que te sientes con tu hijo a decirle, vente, vamos a hablar sobre suicidio. A lo mejor ya cuando está en la secundaria y comienza a ver algunas situaciones críticas con sus propios compañeros, ¿no? Puede hablarle acerca de lo que puede suceder si la tristeza pues llega y se anida en tu cabeza, ¿no? O sea, llega y se queda ahí y no se va, entonces ya pueden haber como otras situaciones y decirle antes de que llegues a este punto, cuéntame a mí, cuéntale a la abuela, cuéntale a papá, cuéntale a la miss, pero cuéntale a alguien que esto está sucediendo para que podamos, volvemos a lo mismo, tejer esta red de apoyo donde te vamos a sostener, pase lo que pase, ¿no? Ujú. Sí, es que precisamente creo que es lo que hablamos hace ratito, ¿no? De que el hablar o normalizar hablar de un tema no precisamente es como para verlo con morbo o como para incentivar cierta actividad. Más bien es, siento que tiene que verse y de entenderse que su objetivo es como con un fin preventivo y sobre todo informar, porque creo que hay mucha desinformación o hay demasiada información que puede confundir y que, pues, ya voy a sonar bien señora, pero hay niños que desde kinder o primaria están con el teléfono, entonces, ¿qué pueden buscar? ¿A qué sitios están? um, como que les es más fácil entrar a redes sociales y están expuestos a mucha información y a veces desinformación, porque es como dice una de mis amigas, es que tú ves que un niño, por ejemplo, para buscar algo de educación sexual, pues no va a buscar una enciclopedia porque va en sexto de primaria, en primero de secundaria y no es como que vaya a ser consciente de que existen artículos médicos o artículos desde un punto de vista psicológico, filosófico. Entonces es como, ok, sí, pero hacer esa información de una manera en la que pueda ser digerible para todos. Y como usted dijo, ¿no? Adaptar pues sí, toda esa información y sobre todo la intención. Y sí, hablando de eso, de las emociones, hay un autor, no me acuerdo cómo se llama, pero habla sobre el universo de las emociones, algo así, que menciona que sí hay como demasiadas, pero que son galaxias y que dentro de esas hay como una constelación y se desarrollan demasiadas y como que son las emociones básicas, pero de ahí se desglosan más. Está muy interesante también. Voy a buscarle, lo voy a dejar. A ver, esta es la penúltima pregunta. Si una persona está contemplando terminar con su vida, entonces no hay nada que pueda hacer para que cambie la idea. ¿Cree que eso es verdad? No, o sea, realmente creo que tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que asista desde a lo mejor con el médico, que a lo mejor le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que ir al psiquiatra o a psicoterapia, ¿no? Podemos empezar desde ahí y de ahí, pues tener todo un trabajo.
crear esta red de apoyo, involucrar a la familia, a la pareja, al grupo de amigos. Yo creo que cuando ya llegas a esta situación de decir es que ya no va a haber quien cambie mi forma de pensar o la decisión que tomé, realmente creo que es un grito desesperado de auxilio. Y es justo donde tenemos que entrar todos los que estamos a su alrededor para realmente poderlo auxiliar, ¿no? Es que es como decir, ¿no? Es que, fíjate, voy a brincar, ¿eh? Ya estoy brincando, me estoy acercando al escalón y aunque tú me digas que no, brinque, de todos modos estoy brincando. ¿Para qué te aviso tanto? Pues realmente porque la intención es que tú hagas algo por mí. ¿No? Entonces, si yo estoy en esa idea de que ya no voy a cambiar, así me lleves, no sé, con Freud, ni así voy a cambiar de idea. Perfecto, entonces dame la oportunidad de llevarte con alguien que no sea Freud y que pueda decirnos si hay algo más que se pueda hacer. Regularmente, si haces una buena primera intervención o sí, primera sesión o una sesión de inicio buena, desde ahí puedes enganchar al consultante, ¿no? Y que se quede contigo. Yo a veces con algunos consultantes lo que hago es convenios, ¿no? De decirle, dame la oportunidad de aquí a 8 días y vemos qué mejoró y si no mejoró y volvemos a hacer convenio de otros 8 días y así nos vamos, ¿no? Claro, depende de la edad, del contexto, de la familia, de muchas otras situaciones, pero sí, hasta de ese tipo de convenios se pueden hacer, ¿no? Eso que dijo ahorita me dejó en shock y lo voy a poner en una frase, lo voy a publicar, por favor. De que cuando empiezan a decir las personas de que es que ve, estoy teniendo ideas, como que ya me quiero morir o ya quiero hacer esto, creo que hay que dejar de verlo como el llamar la atención y el verlo más como te estoy pidiendo ayuda de otra manera, ¿no? O quiero tu atención, sí, sí quiero tu atención, sí estoy llamando tu atención, pero no lo veas como que, ay, ya, pues, no sé, ocúpate o haz algo, más bien como que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Claro. Creo que ahí es en donde es como cambiar el chip de cómo vemos las cosas, porque a Así veces es. juzgamos y a veces creo que, pues sí es muy fácil decir, no, ven, yo no te juzgo ni nada, y no emitir un juicio personal y como decir, es que yo sé que a lo mejor no, este problema no es tan pesado, ¿sabes? Como que puedes resolverlo de esta manera. Sí, pero a lo mejor esa persona no tiene las herramientas que tú tienes, a lo mejor no gestiona sus emociones como tú o algo así, ¿no? Y no está mal, no está bien, a lo mejor simplemente es algo que para esa persona no es sano. Entonces, eso que dijo de que sí, sí te estoy llamando, sí, sí estoy llamando la atención, pero para que me ayudes es como demasiado, demasiado Sí. choqueante. A ver, la última pregunta es, ¿qué hago si me quiero suicidar? Yo creo que si tú ya tienes este pensamiento, esta idea, pide ayuda, pero ayuda profesional. No te quedes solo con la ayuda de los amigos, porque los amigos, por mucho cariño que te tengan, no van a saber cómo intervenir. Entonces, toma la valentía que se necesita para poder acudir a un profesional en la salud mental, a un psiquiatra, a un psicoterapeuta que te pueda ayudar, acompañar, que te pueda guiar en este proceso que tan difícil que has vivido, ¿no? Creo que cuando tomas una decisión así, es una decisión que implica el haber perdido el sentido de vida y en psicoterapia se te puede acompañar para que vuelvas a encontrar tu propio sentido de vida y tu propia existencia, llevarla a otro punto, a otro término, ¿no? O sea, no necesariamente es el, el decir, bueno, se acabó y se acabó porque sí, ¿no? Sino porque hay, seguramente si te lo estás cuestionando, si estás como en este punto de tu vida, pues seguramente hay muchas cosas todavía que tienes pendientes por hacer y que bien vale la pena que te arriesgues a utilizar la psicoterapia como una forma de no llegar a esta idea tan desesperada. Sí, por favor, pide ayuda. Yo sé que a veces pensamos que todo está muy mal, que ya nada tiene sentido, que ya tuvimos que haber hecho todo, que no hicimos nada, que lo que sea que estés pasando, en serio,
pide ayuda, si te entiendo. A todos nos ha pasado y no lo digo para minimizarte tu caso o lo que sientes, sino para que no te sientas solo. Nunca está de más el hacerle saber a las personas que son importantes y que no porque ahorita la estés pasando mal, significa que así va a ser siempre, si buscas ayuda y si lo haces por ti. Si no lo quieres hacer por tu mamá, por tu pareja, por tus amigos, hazlo por ti. Aún yo siempre he dicho que aún hay muchas cosas por hacer, aún hay muchas cosas que disfrutar, aún hay muchas películas que ver, aún hay muchos libros que leer, aún hay muchas carreras que a lo mejor te estás frustrando por tu carrera universitaria, pero hay otras carreras que puedes intentar estudiar, hay muchos cursos que puedes tomar, hay muchos podcasts que puedes escuchar, hay muchas canciones que puedes escuchar también, hay muchas, hay mucho todavía para ti y, y date la oportunidad de intentarlo. Y te voy a decir una frase que me dijo mi mejor amiga, solo quédate un día, solo quédate un día. O sea, si tú piensas que sí, en una semana te vas a sentir así, ya te llevas sintiendo así muchos, muchos meses, sí, solo quédate un día. A lo mejor mañana no sabes si te sacas la lotería, de que me late revancha y revanchita, o a lo mejor mañana te habla tu crush, a lo mejor mañana te dan la noticia de que entraste a la universidad, a lo mejor mañana tu mamá hace la comida que te gusta, a lo mejor mañana, no sé, puedes adoptar una mascota, a lo mejor mañana tu psicoterapeuta tiene a su agenda abierta. Solo quédate otro día, solo, solo un día más y hay muchas personas que te queremos, estamos aquí para ti y pues antes de cerrar, um, le pedí a mis amigos que me dijeran como algunos mitos o realidades o ideas que tienen y nada más como para ver qué opinan. Um, las personas que cometen suicidio son impulsivas y lo hacen sin pensar. No, realmente es un mito. Regularmente llevan un proceso en cuanto a tener como la idea, a la planeación para finalmente la ejecución. Es un proceso. Las personas que se intentan suicidar nunca comunican sus intenciones. Si lo hacen y quienes andan gritándolo es por llamar la atención. No, regularmente siempre hay señales que tú tienes que aprender a leer. Por eso decía que es importante observar a la gente que está a tu alrededor. O sea, realmente hay muchas señales, ¿no? Desde, comentábamos hace rato, el que deje de disfrutar las cosas que antes disfrutaba, el que se aísle, el que hable menos, el que salga menos, el que las cosas o las personas con las que les gustaba estar ya no lo hacen, que cancele constantemente las citas, que constantemente esté diciendo a todo que no. O sea, hay un mundo de cosas que te van diciendo, ¿no? Ahí es responsabilidad de los adultos que están alrededor de esas personas, en caso de que sea gente muy joven, como de leer estas señales que están enviando. Cuando una persona sobrevive a un intento de suicidio, significa que ya está fuera de peligro y que ya no lo va a intentar de nuevo. No, no. O sea, cuando una persona intenta perdón, se me fue la palabra que dijiste, cuando alguien es sobreviviente de un suicidio, necesita inmediatamente estar en un proceso de psicoterapia y en un proceso de medicación para poder salir adelante por algunos meses. O sea, hay que seguirlo cuidando muchos meses para que no vuelva a suceder. Es mejor alejarse de quien ha intentado terminar con su vida para que él mismo o ella misma resuelva sus problemas y no se sienta abrumado. No. Lo mejor que puedes hacer por alguien que está pasando por una situación de suicidio es volverte acompañante. O sea, vuelvo a repetir, acompañarte no es resolverle la vida, ¿no? Es como estar ahí para cuando lo necesite. O sea, cuando es el 10 de octubre, si ustedes ven las redes sociales,
hay muchas, no sé cómo llamarle, como mensajitos que dicen, ¿no? Mi casa siempre estará abierta, mi teléfono siempre estará listo, mi oído siempre estará como atento para cualquier situación que tú vivas, porque de eso se trata la parte de prevenir el suicidio, ¿no? O sea, de eso se trata el acompañar, de eso se trata el hacerle sentir al otro que es importante para ti. O sea, si tú ves a alguien decaído, no dudes en acercarte para preguntar. A veces el simple hecho de preguntar puede cambiar la vida a la otra persona, ¿no? Entonces, o el hecho de escucharlo 3 minutos, o el hecho de acompañarlo a la parada del camión, o el hecho de regalarle un abrazo, cambia la vida de las personas. De verdad, o sea, no, cualquiera que hemos estado con una situación de depresión o simplemente con un mal día, el simple hecho de que alguien diga, no sé, a mí me ha pasado una vez que me sentía súper triste. Llegó una amiga y nos sentamos en la banqueta a tomarnos una coca y con eso fue suficiente, ¿no? Para decir, ok, o sea, hay otras cosas, otras opciones, ¿no? No necesitas ir a un super restaurante o irte a la playa o irte a un lugar, no sé, exótico para poder decir que, ah, bueno, entonces así sí estoy ayudando, ¿no? No es necesario, es como la compañía. Mm. ¿El suicidio es hereditario o se contagia? Qué interesante. Fíjate que de esto es algo que yo he leído, que he visto, regularmente es como trigeneracional, es decir, en la familia de origen hay como una historia de suicidio, aunque no se lleve como no se ejecute, en la siguiente generación no lo hay y en la tercera generación hay una alta probabilidad de que exista, aunque no es una ley, ¿no? Es una cuestión, como volvemos al punto, habría que ver qué tipo de gestión o qué patrón de gestión de emociones está llevando el sistema familiar para que se des desde esa manera, ¿no? No es una cuestión como definitiva, pero sí valdría la pena como hacer un seguimiento de diferentes familias donde ha existido esta cuestión del suicidio, ¿no? Yo la verdad te puedo decir que las familias después de un suicidio quedan muy lastimadas y les cuesta mucho trabajo porque hay mucha culpa, hay mucho dolor, hay muchas situaciones del hubiera, ¿no? O cómo no me di cuenta de, o sea, mucha culpa. Entonces, híjole, de los duelos que yo he acompañado muy dolorosos son estos de suicidio. Entonces sí habría que ver que este tipo de acciones genera todo un cambio en el sistema familiar. No vuelve a ser el mismo sistema, pues. Y el decir que se contagia es como cuando, o sea, porque supongo que se refieren al decir, no te juntes con esa persona porque intentó suicidarse y puede ser que te Pero pegue. es que no es un virus. No, o sea, mira, por ejemplo, sí te puedo decir, hay algunos papás que me tocaron en algunas generaciones donde estaba muy de moda el cutting, ¿no? Y entonces muchos papás decían que todos aquellos pequeños que estaban con cutting es porque querían suicidarse. Y no, es una cuestión completamente diferente, es una conducta autopunitiva que tiene otro origen diferente al de los intentos de suicidio. Y lo que sí te puedo decir es que muchos chicos copian la conducta, pero estamos hablando de que estos pequeños están en un proceso de identificación, o más bien como un proceso, perdón, no es de identificación, están en un proceso de crear su propia identidad. Entonces, con mucha facilidad copian conductas de todos, no solamente de sus amigos, de sus papás, de los artistas, como que hay este proceso de crear su propia identidad. Y sí, por ahí, a mí sí he encontrado chicas o chicos que se cortan porque el amigo se corta. Y cuando haces una revisión de su contexto, es decir, de su sistema familiar, del contexto sociocultural, de la cuestión, vamos a decir, de acompañamiento que tiene la familia con la familia, es muy diferente al del otro compañerito que a lo mejor está muchas horas solo vive con mamá o con la abuela. Entonces ahí sí ya ves, no es un contagio, es una copia de la conducta por identificación, por empatía, porque es mi amigo y porque hacemos muchas cosas juntos, ¿no?
ahí sí habría que, pero estamos hablando de cuestiones completamente diferentes. Ujú. Sí, pero es eso, creo que hay que dejar como, creo que sí, por eso es importante hablarlo, chicos, por favor. Am, para dejar de pensar que, como lo dijo usted, ¿no? Que es un virus o que, como cuando jugábamos de que, ay, ¿cómo era este juego? De que se correteaban, que se pegaban. No me Toro, acuerdo, ¿mandé? como toro o quemados. Ajá, algo así, ajá, eso. Am, otro mito es, ¿la persona suicida quiere morir o solo quiere dejar de sentirse mal? Ah, qué maravillosa pregunta. Fíjate que hace poco leí un artículo donde precisamente hablaban de esta situación. La gente que tiene ideas suicidas precisamente lo que quiere es separar el sufrimiento. No quiere morir, quiere parar el sufrimiento, pero no encuentra cómo. No encuentra esta forma, esta metodología, esta situación que le haga. Entonces, mucha gente asocia como que ya me morí, ya no me va a pasar nada, pero pues realmente nadie sabe qué pasa cuando mueres, ¿no? Y menos si lo haces por suicidio, o sea, de verdad tu alma trasciende y ya no pasa, pues no lo sabemos. Nadie ha regresado a contarnos si de verdad dejas de sufrir, ¿no? O como dicen en estas iglesias nuevas, ¿no? De pare de sufrir ya, o sea, no lo sabemos. Y realmente mucha gente es eso, es muy real lo que acabas de decir. Mucha gente lo único que quiere es parar el sufrimiento, la agonía que lleva, la desesperanza, la desilusión que los lleva a tomar una idea de este estilo, ¿no? Sí. Es algo que también como que pienso mucho, que es como una profesora nos dijo, el suicidio o algunas acciones son simplemente maneras en las que nuestro síntoma está expresándose. No es tal cual como la dolencia, simplemente es la manera en la que esa dolencia tiene por expresarse, por salir. A ver, el último es, el suicida es alguien cobarde y egoísta por no pensar en su familia y en las personas que deja atrás. No, la verdad no creo, ¿eh? No, o sea, realmente ellos lo único que quieren es, de hecho ellos consideran que hacen parte del problema y una forma de ayudar a la familia es quitándose del camino, ¿no? O sea, yo he escuchado muchos jóvenes que dicen es que si yo no estuviera, mi mamá sería más feliz, ¿no? O mis papás estarían más contentos, o tendrían más dinero, o estarían menos preocupados por el día a día. O sea, y realmente no es así. Yo creo que no es un acto egoísta, es un acto donde lo que quieren, bien lo decías hace rato, es como parar de sufrir, quieren parar la desesperanza y lo único que no es que no piensen en ellos, piensan que hacerlo es parte de solucionar los problemas de toda esta gente que quiere mucho, más bien. Mm. Esos fueron todos los mitos. Creo que muchos de mis amigos, gracias por participar, por cierto, todavía tenemos, incluyo también como que ideas que a lo largo de esta entrevista pudimos haber resuelto. Y pues sí creo que para concluir sí es muy importante el hablar como una manera preventiva sobre estos temas, pero, ajá, o sea, ay, perdón, está pasando una moto. Pero hablarlos con personas profesionales en y no es como quitarle el peso a mi mamá, a mi padrino, a mi sacerdote de confianza, a mi doctor, al abogado de la familia, no, simplemente hablarlo con personas que saben un poco más o que son especialistas, porque como ya hemos comentado, no es lo mismo un tratamiento o algo psicológico a algo psicoterapéutico o algo psiquiátrico, algo, un médico general no es que sea menos que un especialista, simplemente es un especialista. Entonces, muchas gracias, profa, por estar aquí conmigo y por compartir y enseñar todavía más sobre la importancia de este tema y, y pues no sé, algo que quiera comentar. No, pues agradecerte mucho el espacio, Sam. Espero que sea de mucha utilidad para ti, para el auditorio que sigue este tipo
de entrevistas y de trabajo que estás haciendo, que la verdad es muy loable, porque bueno, es más fácil como estar en la comodidad de tu cama o de tu habitación sin hacer más nada, y sin embargo, pues tú estás tratando de hacer un acto psicoeducativo y eso es muy aplaudible. Muchas gracias por este espacio, por darte esta oportunidad de romper tu pena, de romper como esta situación de decir, ¿cómo va a salir? ¿Qué va a pasar? Pues qué bueno que lo haces, ¿no? Qué bueno, eso te va a dar como mucho para ti, para la vida, para tu futuro y pues enhorabuena, Sam. Muchas gracias. No, gracias a usted, Macy, en serio. De grande quiero ser como usted, así de que bien profesional y todo. Pero muchas gracias y gracias a quienes nos están escuchando. Nos vemos en otro episodio, que no se lo pierdan porque viene un tema muy bueno y con un invitadazo que no les puedo decir, pero va a ser sorpresa. Pero también les voy a dejar los links de líneas de ayuda por si ocupan o por si saben de alguien que ocupe. También el estudio de, bueno, la conferencia del INEGI y otro estudio interesante para que lo lean si quieren. Y pues muchas gracias. Espero que, como ya los dije, que si están pasando por algo, que de verdad pidan ayuda, no están solos y habemos muchas personas que los queremos. Y pues ánimo porque ya vamos a regresar a clases presenciales, entonces tenemos que sobrevivir muchos días más para poder volver a ir a clases presenciales, a conciertos, esperando que Ariana Grande venga a Latinoamérica, esperando que muchos artistas vengan de Latinoamérica. Y pues muchas gracias y nos vemos. Voy a dejar de grabar.